Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 11 de Hechos. Hechos 11. El pasaje que vamos a leer esta mañana y compartir y estudiar juntos nos habla de la transformación profunda que el Evangelio produce. El Evangelio tiene que transformarnos y tiene que hacerlo de una manera profunda. El apóstol Pablo dijo alguna vez que el Evangelio era el poder de Dios para salvación. Y en esa declaración de Pablo está implícita una gran verdad, que el Evangelio es lo único que puede traer salvación al hombre. No hay salvación fuera del Evangelio de Cristo, no hay transformación verdadera, profunda y radical si no es a través del Evangelio de Cristo. Nosotros vamos a leer en esta mañana una historia que debería sernos conocida, porque vamos a encontrar bastantes parecidos con lo que leímos el domingo pasado, y sin embargo vamos a ver personas que ya eran creyentes, pero que sus mentes y sus corazones y sus pensamientos van a ser transformadas por la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver, la transformación profunda que el Evangelio produce. Vamos a leer el capítulo 11 del libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 18. Hechos 11, del 1 al 18. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada nosotros hablamos de un episodio en el que Pedro va por mandato de Dios a la casa de un gentil, Cornelio, y Dios le manda a Pedro que vaya a la casa de ese gentil, pero antes Dios le había mandado a Cornelio que mande a buscar a Pedro. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Dios le dijo a un hombre que se llamaba Cornelio que vaya a buscar a Pedro. Y a Pedro, Dios le dijo que cuando lo vinieran a buscar fuera. ¿Se acuerdan de esa historia? Eso es lo que compartimos la semana pasada. Esa historia en el capítulo 11 se repite. Lucas nos vuelve a contar la misma historia. ¿Por qué? Porque lo que aprendamos aquí, las ideas que están aquí son muy importantes. Cuando la Biblia repite algo, es porque es importante, sin dudas. Leemos la palabra de Dios. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Hasta ahí la palabra. Hay un dicho que seguramente usted conoce: el zorro pierde el pelo, pero no pierde ¿qué? Las mañas. ¿Qué significa eso? El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Que el zorro se va poniendo viejito, ya no es tan lindo como antes, pero sigue siendo como es, en su naturaleza. Adentro el zorro sigue siendo zorro. El zorro es un bicho astuto, un bicho dañino. Entonces un zorro joven va a hacer mucho daño. Un zorro más viejo se le va a complicar. ¿Pero qué va a querer seguir haciendo? Daño. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese animal es la misma. ¿Qué es necesario que cambie en nosotros para que nosotros sí perdamos nuestras mañas? Nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro interior, lo profundo. El Evangelio hace eso. El Evangelio no nos cambia de afuera, el Evangelio nos cambia adentro. Y lo que me gustaría que nosotros veamos es que la transformación que el Evangelio produce en nosotros es una transformación constante. Estar en Cristo es estar todos los días de nuestra vida siendo transformados a imagen y semejanza de Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, Dios está trabajando en nosotros. No importa que tengas 25 años y seas un pibe, que tengas 45 o que tengas 70. Dios tiene que estar transformando tu vida. ¿El Evangelio hace eso o no estamos en el Evangelio? Si nosotros no estamos permitiendo, no estamos creciendo en la gracia de Dios, no estamos viviendo como el Evangelio quiere que nosotros vivamos. Y el pasaje que nosotros vamos a ver hoy habla de que el Evangelio demanda de nosotros una transformación profunda. Vamos a ver que demanda de nosotros una transformación profunda, pero muchas veces nuestra reacción natural es la resistencia. Y eso es una necedad. Querer resistirnos a lo que Dios quiere obrar en nosotros no es sabio, es de necios. Vamos a ver también que el Evangelio demanda de nosotros una transformación profunda, que esa transformación es por medio de la palabra de Dios en nosotros y que esa transformación nos llega a entender cada día mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas y abrazarla. Cuando nosotros más conocemos a Dios, más conocemos lo que Dios quiere y más vivimos conforme a esa voluntad. Y vamos a ver también, por último, que el Evangelio demanda de nosotros una transformación profunda y que esa transformación que el Evangelio produce en nosotros nos lleva a glorificar a Dios. A ver, ¿se entendió? Primera parte del pasaje de hoy. Contexto, no es muy necesario que lo digamos, pero ¿sí? En Cesarea, lejos de Jerusalén, Pedro, un judío que tenía prohibido entrar a la casa de un gentil, Dios le dice: te va a venir a buscar a alguien y vos andá. Cornelio, un gentil, Dios le dice: anda a buscar a Pedro. Cuando llega el soldado que mandó Cornelio y los enviados, ¿qué hace Pedro? Va. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Y él entra y predica. Y el Espíritu Santo desciende sobre los que están escuchando y todo el mundo se sorprende. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios y la fe en Dios sea también para los gentiles? Fíjense cuán impactante ha sido eso que sucedió, que la noticia corre como un reguero de pólvora. ¿Vieron los dibujitos cuando uno pone
la cosita, la línea de pólvora y le pone fuego y hace... Eso significa. Rapidísimo. Cesarea no está cerca de Jerusalén. Y cuando quieren acordar, ya los apóstoles que estaban ahí, los discípulos que estaban ahí, se enteran. ¿Escuchaste? Pedro entró a la casa de un romano, de un gentil, comió con él, le predicó y los gentiles creyeron en Dios. Increíble. Esa noticia llega muy rápido a Jerusalén. Fíjense, dice, oyeron los apóstoles y los hermanas que estaban en Judea. También los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí el término recibir la palabra de Dios es, no solo la habían escuchado, la habían recibido, la habían creído. Como leía Bruno hoy, a los que le recibieron le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos gentiles que no podían ser hijos de Dios, ahora en el Evangelio sí pueden ser hijos de Dios. Y no hay duda de que son hijos de Dios porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se manifestó. La reacción inicial de los judíos creyentes de Jerusalén ante la transformación que el Evangelio produce, ¿cuál podría haber sido? ¿Cuál debiera haber sido? Si alguien se convierte, ¿cómo nosotros tenemos que reaccionar? ¿Cómo reacciona Dios cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo? ¿Qué pasa en el cielo? Dice la Biblia. Hay fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, Dios se pone contento. Dios sabe. Es una forma de que nosotros entendamos el corazón de Dios. Dios se goza en que haya arrepentimiento y los muertos vengan a la vida. ¿Y cuál fue la reacción de estos judíos? Que no son judíos no creyentes, son judíos cristianos, pero son judíos. Hasta ahora la iglesia eran todos judíos. ¿Cómo reaccionan? Dice la Biblia que Pedro predicó en Cesarea y se quedó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero en algún momento subió a Jerusalén. ¿Cómo lo recibe la iglesia? Pedro, qué bueno. Los gentiles están recibiendo el Evangelio. No. La iglesia, los creyentes, dice que disputaban con él. Los que eran de la circuncisión. Acá significa, eso simplemente que eran judíos. Judíos, habían nacido judíos, se habían convertido al Evangelio. En vez de alegrarse porque gente viniera al Evangelio, lo que hicieron ellos fue disputar con él. ¿Y sobre qué disputaban? No le dijeron a Pedro, mirá Pedro, ¿cómo vas a ir a predicarle a los gentiles? La palabra de Dios es solo para el pueblo de Dios, nosotros los judíos. Se olvidaban lo que dice Isaías 49, versos 5 al 6. Búsquelo, por favor. Isaías 49, versículos 5 al 6. ¿Lo tiene? Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios en el Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, le estaba diciendo a Israel que ellos habían sido llamados a ser el pueblo escogido de Dios para hacer luz para el resto de las naciones. Lo mismo aplica para la iglesia. La iglesia recibió el Evangelio, nosotros hemos creído en el Evangelio, no para que el Evangelio se quede aprisionado acá. Nosotros necesitamos ser luz a nuestra ciudad, donde nosotros estemos. La iglesia tiene que ser luz. ¿Cómo? Con el Evangelio. El Evangelio es lo que alumbra. Ahora,
estos judíos, de alguna forma, siendo aún creyentes, su mentalidad estaba atrapada en lo que ellos habían creído toda la vida. Ellos eran especiales y separados del resto de las naciones por este hecho, por el hecho de que habían sido escogidos como el pueblo de Dios. Pero estos hermanos, en vez de alegrarse por la salvación de los demás, lo confrontan. Y fíjense con qué lo confrontan, con un hecho mínimo. ¿Cómo entraste a una casa de un gentil y comiste con un gentil? Para ellos no era tan mínimo el tema. Era un tema muy importante, ya lo hablamos el domingo pasado. Entrar a la casa de un gentil era exponerse a comer alimentos contaminados. Ahora, ayer leía también un detalle muy interesante, voy a ser breve en esto. En la época en la que esto sucede, el emperador romano es Calígula. Y Calígula mandó a Israel una orden. La orden era: pongan una estatua mía en el templo. Eso para los judíos era algo muy tremendo. Y él manda a alguien con una orden y le dice: mirá, vos andá y decís, voy a poner una estatua de Calígula en el templo. ¿Les gusta? Bien. ¿No les gusta? Los arraso a todos. Cuando llega este enviado del emperador a la tierra de Israel, se reúnen con él, van a su encuentro para impedir eso, 10.000 judíos. Y se reúnen con él y lo convencen, no sé cómo, de que hacer eso es una locura, de que poner la estatua de Calígula es una locura. Y este hombre le escribe al emperador romano diciéndole: mirá, me parece que no, que mejor pasá de largo acá. Este pueblo no es como los otros pueblos. Los otros pueblos tenían 40 dioses, uno más, bienvenido sea. Israel tenía un solo Dios, y Dios le había dicho: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Para ellos eso era sagrado y sigue siendo un mandamiento de Dios. Bueno, no pasó nada. ¿Por qué? Porque antes de que Calígula pudiera enojarse con Israel, lo matan. Lo asesinan al emperador porque era un tipo conocido por su crueldad, por su irracionalidad. Roma tuvo varios así. Y lo matan a Calígula, así que no pasa nada. Pero en esta época que nosotros vemos esto, esa tensión entre Israel y Roma estaba. Y entonces para ellos es muy incómodo, los hace sentir mal que Pedro vaya a la casa del enemigo. Y lo rechazan. ¿Por qué? Porque su cabeza, su mente, aún tiene estructuras de pensamiento que son previas al Evangelio. Pero el Evangelio demanda de nosotros una transformación profunda. El Evangelio siempre va a confrontar nuestra manera de pensar, nos va a poner incómodos. Y es necesario esa incomodidad para que nosotros seamos conscientes de nuestra necesidad de transformación. Un cristiano nunca en su vida debería estar cómodo con cómo está, con cómo ha vivido. Solo al final nosotros podríamos me encantaría llegar al final de mi carrera y poder decir, como dijo Pablo: yo he corrido la meta, he llegado hasta el final, he permanecido fiel. Pero ni siquiera ahí Pablo dice que él ya es un resanto. Hasta el último día de su vida, Pablo está siendo transformado por el Evangelio, lo mismo nosotros. Y la forma en la que el Evangelio comienza a transformarnos es creando en nosotros incomodidad. O, dicho de otras palabras, más bíblicas, dándonos conciencia de nuestro pecado. Porque la incomodidad tiene que ser ¿con qué? Con el pecado. Con el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí toda la vida me tiene que hacer sentir incómodo a mí. Me tiene que hacer sentir, anhelar el cielo, anhelar el día en que el Señor me libere. Como dijo Pablo en la carta a los Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese era el anhelo de Pablo. Ser liberado finalmente de la carga del pecado. Pero eso va a pasar cuando nosotros estemos con el Señor.
Mientras nosotros caminemos en este mundo, el Evangelio va a producir en nosotros constantemente transformación. Y la transformación comienza cuando Dios nos hace conscientes de nuestro pecado. Y nuestra reacción natural ante esa incomodidad es buscar la justificación, resistirnos a la transformación que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros no queremos ser como Dios quiere, no queremos pensar como Dios piensa. Nosotros queremos quedarnos como estamos. Nos encantaría llegar a un estado en el que vamos a decir, así estoy bien, con esto me alcanza para ir al cielo, no cambio más. Pero el Evangelio nos va a seguir transformando todos los días de nuestra vida. Así tiene que ser, así es necesario que sea. El Evangelio demanda una transformación profunda y una transformación constante. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Evangelio va a seguir provocando incomodidad. Ahora que nosotros tenemos acceso delante de Dios, su palabra nos habla. Ahora, si nosotros no hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Evangelio nos va a confrontar con la realidad de que no tenemos una relación con Dios, de que la culpa de nuestra maldad está sobre nosotros y somos incapaces de cambiar por nosotros mismos. ¿A qué nos tiene que llevar eso? A buscar al Señor, a confiar y a creer en el Señor. Pero la transformación empieza con eso. Un día Dios nos permitió experimentar la culpa del pecado. Una culpa que nosotros no sentíamos, no teníamos. Nosotros pensábamos que estábamos bien delante de Dios. Hasta que un día Dios nos permitió contemplarle, verle y entender que Él es un Dios justo y un Dios santo. Y que ningún hombre puede estar delante de Él por sus propios méritos. Y fuimos conscientes de nuestro pecado. Y Dios nos dio arrepentimiento y nos dio fe en Cristo y nacimos de nuevo. Pero ahora esa transformación continúa todos los días. Y cuando nosotros vamos a la palabra lo primero que hace es mostrarnos esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de querer, desear, no está conforme a mi voluntad. La reacción inicial de los hermanos de Judea fue la resistencia al cambio. Y le dijeron, ¿cómo? ¿Cómo vos hiciste eso? Si nosotros toda la vida no nos juntamos con alguien que no sea judío. La transformación que el Evangelio produce en nosotros comienza inevitablemente con la comprensión y la aceptación del pecado. Solo la gracia de Dios nos permite entender cómo estamos pecando. Y solo la gracia de Dios también transforma esa resistencia al arrepentimiento. El Espíritu Santo de Dios hace que nuestra inclinación natural a resistirnos se convierta en arrepentimiento. Porque la conciencia del pecado tiene que llevarnos al arrepentimiento. Segunda parte, el Evangelio demanda de nosotros una transformación profunda a través de la palabra y que nos ayuda a entender y abrazar la voluntad de Dios. Después del recibimiento de la iglesia, nada bueno, Pedro va a responder a las preguntas que ellos les hacen, a los planteos que ellos les hacen, va a responder. Y aquí va a contar de nuevo lo que nosotros acabamos de leer. Por el capítulo 10 ya leímos esto, pero ahora Pedro lo cuenta, y lo cuenta desde su óptica. Es él el que lo cuenta, y agrega algún detalle. Miren, en el versículo 14, Pedro nos revela que lo que el ángel le dijo a Cornelio fue que él, o sea Pedro, hablaría palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio sabía por qué estaba llamando a Pedro. Pedro se enteró, porque Cornelio se lo enteró, se lo dijo. ¿A qué iba? ¿A qué iba Pedro? A predicar el Evangelio, no había otra cosa. Era ese su objetivo. ¿Para qué llamó Cornelio a Pedro? Para escuchar el Evangelio, por ninguna otra cosa. Porque el ángel le dijo a Cornelio
ese hombre que vos vas a hacer venir te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuáles son las palabras por las cuales nosotros somos salvos? El Evangelio. Pedro les cuenta entonces lo que ya hemos leído, pero ahora desde su experiencia. Y hay algo interesante, porque nosotros vamos a ver cómo los judíos estos se arrepienten de lo que ellos pensaban. Pero también Pedro se arrepiente de lo que él pensaba, porque los resquemores y las reservas que los judíos experimentaban hacia los gentiles eran los mismos que Pedro sentía. Pedro fue transformado en su pensamiento por lo que Dios le hace ver, la visión, lo que Dios le hace oír, lo que Dios le habla claramente y le dice, lo que yo llamo limpio, no lo consideres de otra forma, lo que Dios le ordena hacer, ir con los que le vinieron a buscar, y lo que él ve a Dios hacer. Dios ve que Dios prepara a Cornelio para recibir al Evangelio, Pedro ve eso, perdón, y Pedro ve que Dios derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles. En la forma en la que Pedro le cuenta lo sucedido a los judíos que lo están interrogando, sale a la luz un concepto vital. ¿Cuál es? Piense. ¿Qué piensas? Cuando yo hago preguntas no espero a veces que ustedes respondan en voz alta. Quiero que piense, que lo ayude a pensar. Si yo tuviera que resumir, ¿qué está queriendo decirles Pedro acá? Pedro dice, estaba yo en la ciudad de Jope, vi una visión, les cuenta la visión, fijé los ojos, oí una voz que me decía, levántate Pedro, matá y comé. Yo dije que no, la voz me dijo otra vez, lo que Dios limpió, vos no lo llames común. El versículo 2, el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Que el que llamó a Cornelio fue Dios. El que le avisó a Pedro que iban a venir enviados de Cornelio fue Dios. Pedro está diciendo que pase esto no es idea mía, es Dios quien me dijo que lo haga. Yo no quería. Lo primero que reconocí cuando fui a la casa de Cornelio, les dije, ustedes saben que yo como judío no puedo entrar a una casa que no sea de un judío. Pero a mí Dios me dijo que yo no llame inmundo a lo que Él llamó puro. Y entonces yo hago lo que Dios me dice que haga. Mi mente, dice Pedro, fue transformada por lo que Dios me dijo. Y actúo en consecuencia. Pedro les está diciendo, todo esto que pasó es idea de Dios. Es idea de Dios. Lo que Dios me hizo ver, lo que Dios me dijo, lo que Dios me ordenó, lo que yo vi a Dios hacer, hizo que yo pensara distinto. Nos acordamos, ¿no? El capítulo 10, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, Pedro llega a una conclusión natural. Dice, si Dios los salva, si Dios les da el Espíritu Santo, si Dios los hace sus hijos, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para decir que ellos no pueden ser bautizados? Bautícense. Ya Dios los salvó. Es Dios el que lo hizo. En el relato de Pedro, él mismo quiere dejar claro que lo sucedido no fue su iniciativa, sino la de Dios. ¿Se entiende? Y fíjense, el Espíritu Santo le dice en el versículo 12 que fuese con ellos sin dudar. Esa expresión sin dudar significa, o se puede traducir también como sin hacer distinción. No distingas. ¿Por qué? Porque la reacción inicial de Pedro al ver a gentiles no es ir con los gentiles. Pero el Espíritu Santo le dijo, vos no hagas distinción. Vos andá. Vos andá. ¿Y qué hace Pedro? Va. El Evangelio nos transforma a nosotros profundamente. Nos ayuda a conocer a Dios. Acá Pedro conoce que Dios es un Dios de todos, que no es un Dios de los judíos solamente, es Dios de todos. Y cuando él entiende eso de Dios, que Dios envió a su Hijo Jesucristo no
para salvar a judíos solamente, sino para salvar a gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Él tiene ese conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios lo lleva a actuar distinto. Él deja de pensar como pensaba para pensar ahora como Dios le dijo que piense. ¿Por qué? Porque Dios se le revela a él mismo como el Dios que quiere salvar a los gentiles. Y no hay lugar a dudas porque los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y él lo ve y él mismo se sorprende con los que estaban ahí mirando. Él dice que se quedan como sin palabras, dice. No, lo dice más adelante en el versículo 18. Pero cuando los que estaban con Pedro también se quedan atónitos, decía en el capítulo 10. Atónitos, sin palabras. Es Dios el que lo está haciendo. Algo muy interesante. Dice la Biblia que Pedro, cuando vienen estos hombres de parte de Cornelio a buscarlo, ¿va solo con ellos? Se lleva a unos hermanos de Jope. ¿A cuántos? A 6. Y esos mismos hermanos los lleva a Jerusalén. 6 más Pedro, ¿cuántos son? 7. No es magia. Para que el testimonio de alguien fuera creído, tanto para judíos como para la ley romana, era necesaria la existencia de 7 testigos. Pedro, quizás sin saberlo, no estaría especulando, pero cuando Pedro sale de Jope hacia Cesarea, a la casa de Cornelio, él se lleva 6 hermanos. No sabe lo que Dios va a hacer, pero se lleva 6 hermanos. Y esos 6 hermanos, más él, son testigos. No hay forma de que se dude de lo que ha sucedido ahí. Pedro resalta que los gentiles reciben el Espíritu Santo. Primeramente, como un don de Dios y sin que Él intervenga. Él simplemente hace lo que debe hacer, anunciar a Cristo. Máxime cuando a Cornelio se le ha anunciado que Pedro le hablará palabras de salvación. Vieron que cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio sale al encuentro y se le tira y lo quiere adorar y Pedro le dice, no, yo soy un hombre. Y hablan antes de entrar en la casa. Ahí Cornelio le dice, el ángel me dijo que vos me ibas a traer palabras de salvación. ¿Y qué va a predicar Pedro entonces? Lo que predicó a Cristo. Y mientras él está predicando, él empieza a predicar, a anunciar a Cristo. El Espíritu Santo desciende sobre esas personas. Por iniciativa de Dios. Es Dios el que lo hace. Es un don de Dios. Y fíjense qué es lo que él dice. Estoy en el versículo 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué palabrita hay ahí? También, como sobre nosotros al principio. Pedro ve que Dios hace en esos gentiles lo mismo que hizo él, con él, en el día de Pentecostés. ¿Vieron lo que nos pasó a nosotros? Que estábamos orando y descendió el Espíritu Santo sobre nosotros. Eso mismo le vi hacer a Dios con estos gentiles. De alguna forma, Pedro ya está reconociendo que no hay barreras entre gentiles y judíos. ¿Quién es un hijo de Dios? Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en Cristo. Y ese que pone su fe en Jesús, recibe el don del Espíritu Santo. ¿Qué es necesario para recibir el Espíritu Santo de Dios? Creer en Cristo. No es necesario haber nacido en ningún lugar, no es necesario ser de una cierta raza, tener cierta edad, cierto color de piel, nada. Lo único necesario e indispensable es haber escuchado el Evangelio y haber creído en el Evangelio. Ahora, para Pedro lo sorprendente es, Dios no hizo distinción igual que nosotros. Nosotros creímos en Jesús y Él prometió mandarnos el Espíritu Santo y nos lo dio. Y ahora pasa lo mismo con estos. Y fíjense algo que le hace el Señor, Él les dice,
Pedro les dice a los que lo están escuchando, para que ellos sepan, me acordé, versículo 16, de lo dicho por el Señor. ¿Dónde dice eso el Señor? En el primer capítulo de los Hechos. Hechos 1:4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús había prometido para todos aquellos que le siguieran el Espíritu Santo. Y ahora ese vosotros, que en el principio fueron ellos solos, se amplía. Y los gentiles también vienen. La gran pregunta que Pedro hace es entonces, finalmente, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que así no se hace, que está equivocado, que nosotros toda la vida lo hicimos de otra forma? Y Pedro llega a una conclusión. La pregunta es retórica, no está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Nadie. No puedo. Yo no le puedo decir a Dios que haga de otra forma. Yo no puedo tratar de imponerle a Dios mi voluntad. Yo tengo que aprender y conocer la voluntad de Dios en la Escritura. La Escritura me va a dar un conocimiento más profundo de quién Dios es y de lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces cuando yo conozco más a Dios, mi mentalidad es transformada y ya ni se me ocurre decirle a Dios cómo Él tiene que obrar en mí. Es yo queriendo que Dios haga en mí lo que Él quiere hacer, porque su voluntad es perfecta. Lo que Él quiere hacer en mí, de la forma en la que Él lo quiere hacer en mí, es perfecto. Pedro entiende que él no puede oponerse a la voluntad de Dios, aunque esa voluntad lo desafíe y lo incomode. Porque que Dios hubiera querido salvar a un soldado romano, a un asesino de sus hermanos, a él lo incomoda. Pero él entiende que sigue siendo la voluntad de Dios. El Evangelio va a hacer eso en nosotros, nos va a confrontar con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros afectos, con nuestros sentires. ¿Y cómo vamos a nosotros reaccionar ante el mensaje transformador del Evangelio? Porque Dios está transformándonos todos los días. ¿Qué queremos escuchar? ¿Lo que nos deja cómodos o lo que nos muestra el pecado en el que debemos trabajar? ¿Vamos a resistir la voluntad de Dios o la vamos a entender, la vamos a abrazar como lo mejor para nuestras vidas? ¿Vamos a permitir que la palabra de Dios nos transforme o nos vamos a aferrar a nuestras estructuras cómodas? El tema central de estos versículos, una vez más, es Dios lo hizo y lo hizo así, yo no. Yo entendí, dice Pedro, cuál era la voluntad de Dios, reconocí que mi voluntad no era buena, me arrepentí, porque él mismo reconoce delante de Cornelio y los suyos su pensamiento anterior. Y abracé la voluntad de Dios porque finalmente eso es lo importante. Parte final. La reacción. Nosotros vimos en los primeros 3 versículos la reacción inicial de los judíos ante lo sucedido. Pedro, ¿qué hiciste? Te fuiste a comer con un inmundo. Y ahora, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La transformación que Dios hace en estos hermanos es que ellos van a glorificar a Dios por lo que Él hizo. Ya no se van a oponer, ya no van a criticar, ya no van a resistirse. Ahora callan porque no entienden, no terminan de entender todavía. Pero glorifican a Dios y dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Evangelio demanda de nosotros una transformación profunda. Y esa transformación nos debe llevar a glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿Qué Dios hace en nuestra vida? ¿Qué Dios está haciendo? Está transformándonos. Él está formando a Cristo en nosotros. El Evangelio es transformación. Es transformación profunda. Es transformación radical. Es transformación constante. Es transformación a imagen de Cristo. Es una transformación que moldea nuestra mente y nuestro corazón para hacerlos como el corazón y la mente de Cristo. Romanos 12:2 dice,
no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Evangelio nos va a transformar, sí o sí. El Evangelio tiene que estar transformándote hoy y mañana y pasado y todos los días hasta que el Señor te llame. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos transforma? Dios primero nos hace ver lo que está mal en nosotros, nuestro pecado. El día que nosotros nacimos de nuevo, Dios nos hizo ver todo nuestro pecado para que procedamos al arrepentimiento. Hoy, si nosotros estamos en Cristo, Dios sigue mostrándonos nuestro pecado. Para que entendamos que es pecado, para que entendamos que es rebeldía contra Dios. Y entonces, Él nos lleva a entender eso y nos lleva a la respuesta, a la única respuesta adecuada al pecado. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Nos arrepentimos de lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos pensando mal, de lo que estamos deseando, sintiendo mal. La palabra de Dios, cuando nosotros nos acercamos a la palabra hace eso en nosotros. Y entonces Dios nos lleva a entender y abrazar sus planes, su voluntad, su manera de ver y entender el mundo que Él mismo ha creado. Él pone la mente de Cristo en nosotros y así nos transforma. El proceso de cambio en la vida de un cristiano es ese. Ser expuesto a la palabra de Dios, entender mi situación, mi vida, a la luz de la palabra de Dios, que la palabra me indique a mí, me muestre, traiga luz sobre aquello que Dios quiera cambiar en mí y qué es lo que Dios quiere hacer en mí. Dice la Biblia que nosotros debemos despojarnos de nuestro viejo hombre para vestirnos con el nuevo hombre. La Biblia nos hace ver nuestro pecado, nos lleva a buscar despojarnos de ese pecado para tratar de, por la gracia del Espíritu Santo, ser santificados y crecer cada día más a imagen de Cristo. Nos cambia. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un mayor conocimiento de Dios, un mejor conocimiento de Dios, de su gloria, de su belleza, de su santidad, va a transformarnos. Va a transformarnos. Y el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de despojarnos cada día del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Nos va a dar la capacidad de tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Tomar la cruz es crucificar nuestro viejo hombre. ¿Cómo se produce ese cambio? Así. El Evangelio transforma profundamente nuestras vidas. Transformó la vida de Pedro y Pedro pudo compartir cómo Dios había transformado su forma de pensar y ver las cosas para que la mente de estos hermanos también fuera transformada. Nosotros necesitamos estar siempre dispuestos a que Dios cuestione nuestras maneras de pensar y de entender. Necesitamos estar dispuestos a que nuestras mentes estén moldeadas por la palabra de Dios y no por nuestros prejuicios o nuestras tradiciones. ¿Cuántas cosas nosotros afirmamos a veces como bíblicas y en realidad son tradiciones, pensamientos, imposiciones? Nosotros necesitamos que esto sea continuo en nuestra vida, que la palabra de Dios nos examine todos los días. El Evangelio demanda de nosotros que estemos dispuestos a ser incomodados, a ser sacudidos. Demanda que entendamos que la voluntad de Dios y que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. El salmista dice, búsquelo por favor, Salmo 119, verso 59. 119, versículo 59. Un salmo precioso porque nos habla de las maravillas y las bondades de la palabra del Señor.
Dice el salmista, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo miré mi vida, dejé que mi vida fuera examinada por vos y tu palabra, y me di cuenta de que yo no estaba caminando bien. ¿Y qué hice? Volví mis pies a tus testimonios. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Es la palabra de Dios la que nos encamina, la que nos da el rumbo, la que nos moldea, la que nos mantiene firmes. Pero es Dios, nosotros necesitamos dejar que sea la palabra la que transforme, moldee nuestros corazones, nuestro caminar. Nosotros necesitamos ser conscientes de que nuestra inclinación natural es la comodidad, es la resistencia, pero el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a la transformación por la palabra. Siempre es la palabra la que transforma. Solo el Evangelio de Jesús realiza la única y necesaria transformación en el hombre. De vida a muerte, de pecado a piedad, de oscuridad a luz. De caminar bajo mis propios criterios a querer ahora caminar bajo la voluntad de Dios. Porque he entendido que si yo hago lo que yo quiero, termino en cualquier lado. Pero cuando la palabra de Dios me confronta y me dice que estoy equivocado, mi reacción no debería ser nunca, jamás, la resistencia, la justificación, sino pedirle al Señor, Señor, examíname, conóceme, cámbiame, sigue transformándome. Debería ser el anhelo de todos nosotros, cada día orar y pedirle al Señor que Él siga transformándonos, que Él continúe haciendo su buena obra en nosotros. Solo el Evangelio puede hacerlo. Amén. Amén. Oremos.